Muy buenos días para toda la mesa de trabajo y para todos nuestros oyentes de Colmundo Radio. Hoy, desde la oficina de nuestra casa, hablaremos del orden y el liderazgo. Es muy importante comenzar diciendo que el orden viene de Dios, pues Dios es en esencia ordenado y ha establecido todo de una manera tal para que todo funcione sobre la tierra de una manera adecuada y obviamente con éxito y con bendición. Por lo tanto, si nosotros somos sus administradores aquí en la tierra, debemos hacer todo de esa misma manera. Precisamente la palabra de Dios nos insta y nos da una orden en torno a esto. Y nos dice Primera de Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. No nos dice hagamos algunas cosas o hagamos lo que nos parece en ciertas situaciones, sino que dice hagamos todo decentemente y con orden. Y si ustedes miran muy bien este versículo, está en imperativo, es decir, está Dios dándonos una ordenanza y nos está diciendo que esto es algo demasiado importante. Desde la creación nosotros encontramos a un creador precisamente haciendo todo en un orden y con un propósito. De tal manera que primero él creó las condiciones esenciales para que luego se desarrollase la vida. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios también que hace todo en perfección y quiere que todo funcione de esa misma manera. Si Él ha establecido un orden, si Él ha establecido una razón de cómo se deben hacer las cosas, es porque nosotros vamos a ser los beneficiados en toda esta situación. Así entonces, saber esto como líder, pues nos ayudará a nosotros a cada día obtener los mejores beneficios y garantizar obviamente el cumplimiento de las metas dentro de una organización o dentro de aquel trabajo que nosotros estemos desarrollando. Hay un punto también muy importante en torno a eso que estamos hablando el día de hoy, y es que no puede haber un liderazgo efectivo sin un orden establecido. El orden posiciona ampliamente la calidad del líder, pues obviamente se mantiene la estructura que él está dirigiendo y se ve en él el entendimiento, se ve la sabiduría, se ve la prudencia, se ve precisamente que él es una persona administradora, porque un líder debe caracterizarse también por esto, por ser un muy buen administrador y por dar un muy buen ejemplo en todo lo que está desarrollando, en todo lo que está haciendo. Encontramos precisamente en la palabra de Dios un ejemplo de cómo mantener el orden para llegar al cumplimiento de los objetivos. Es un pasaje que está en Isaías 28 del 23 al 29 y dice de la siguiente manera. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras, y la cebada en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Dios muestra entonces en este orden cómo si queremos obtener los resultados debe haber una manera de hacer las cosas. Y hay una pregunta que hace aquí precisamente este versículo y dice, el que ara para sembrar, arará todo el día. Como quien dice, ¿será que es necesario que él se quede haciendo eso todo el día? No, cada cosa hay que hacerla en su momento, cada cosa hay que hacerla en su tiempo. Obviamente, si vamos a sembrar, pues primero hay que arar, pero no todo el día nos vamos a quedar así, sino que llegará el momento en el que el terreno está listo, las semillas están listas para derramarlas y entonces ahí empezaremos a hacer la siguiente labor. Miren que la palabra de Dios nos enseña que hay un orden para cada condición y para cada situación. Así como hay un tiempo para sembrar, pues obviamente también hay un tiempo para cosechar, hay un tiempo para cegar, pero es necesario que hagamos todo en el momento indicado, en el momento adecuado. Por ejemplo, bien sabemos que el agricultor depende mucho del tiempo de las lluvias, depende mucho del sol, del calor, del frío. Es decir, hay unas condiciones adecuadas para mantener y traer adelante la cosecha.
Pero si nosotros hacemos las cosas a destiempo y empezamos a hacerlas en el momento inadecuado, pues seguramente no se van a ver los resultados. Lo mismo ocurre en una empresa, lo mismo ocurre en una organización. Nosotros a veces queremos lograr objetivos, pero tal vez estamos haciendo muchas cosas en los tiempos que no son los adecuados, en los que no tienen verdaderamente las condiciones dadas para que las cosas se den. Dios muestra entonces que hay un orden para obtener esos resultados esperados. No es como a mí me parezca, sino obviamente de acuerdo a la instrucción. Y si las personas que están bajo nuestra dirección entienden que hay un tiempo, que hay un momento, que hay una instrucción que debemos tener clara, pues así mismo vamos a impulsarlos a ellos a trabajar. Así entonces debe ser en cualquier organización. Siempre se debe dar una instrucción, se debe dar un derrotero para que aquellos que están allí actúen con tranquilidad y sepan cómo, cuándo y qué hacer para de esta manera obtener, como decimos, aquello que estamos esperando, aquello por lo que hemos luchado, aquello en lo que hemos invertido. Y hay un tercer aspecto en torno a esto y tiene que ver también que para mantener el orden se requiere de disciplina. Hay cosas que a nosotros nos pueden parecer correctas y tal vez necesarias, pero realmente Dios es el que conoce todo, el que sabe qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer. Y qué importante es que cuando nosotros estemos trabajando y estemos haciendo nuestra labor, siempre seamos sensibles a la voz de Dios. Es decir, seamos humildes también para aprender y para saber entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar, para con esto ver aquello que estamos esperando. Si nosotros somos sensibles a la voz de Dios, entonces sabremos en qué momento actuar, en qué momento decir las cosas, en qué momento tal vez iniciar un proyecto nuevo, con qué personas puedo contar para poderlo desarrollar y seguramente vamos a ver entonces nuestros objetivos y nuestras metas desarrolladas y seguramente cumplidas en el tiempo que nos hemos propuesto. Con base en esto, entonces, la palabra de Dios dice en el Salmo 37:23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Miremos que allí la palabra de Dios dice, es que Él es el que aprueba, el que ordena verdaderamente mis pasos, Él es el que se encarga. Claro, yo puedo pensar, como les decía anteriormente, algo que quiero hacer, pienso en la forma en cómo lo voy a desarrollar. Pero el Señor es el que aprueba mi camino. Él es el que me dice, es por acá donde debes andar, es por acá por donde te debes tal vez transitar. O tal vez esto lo debes dejar de lado y meterte mejor por este otro. ¿Por qué? Porque Dios es el sabio, Dios es el que conoce, Dios es el que sabe seguramente aún los intríngulis que vamos a tener a nuestro alrededor y que seguramente se van a presentar también inconvenientes, situaciones que tal vez tendremos que sortear, pero de la mano del Señor iremos a la fija, iremos en pleno a desarrollar nuestro proyecto o lo que estemos haciendo. Entonces hay algunos tips que nos llevarán seguramente al cumplimiento de esto que estamos hablando el día de hoy, de ser verdaderamente ordenados. Primero, hay que aprender a definir horarios, ¿sí? Horarios para todo lo que vayamos a desarrollar. ¿Por qué es importante esto? Porque allí se va a determinar el orden, definir entonces en ese horario qué actividades son las que vamos a desarrollar y en cuánto tiempo lo vamos a hacer, cuánto tiempo se tomará cada una de ellas para saber entonces de ahí en adelante con qué seguimos y qué es lo que vamos a hacer más adelante. Luego es importante tener en torno a esto recordatorios, es decir, alarmas puede ser que nos ayuden en el celular o en el calendario, tenerlas ahí de tal manera que cuando nos estemos en las diferentes actividades no olvidemos lo que viene o no olvidemos aquellas cosas que tal vez quedaron pendientes y esto aumentará en gran manera la productividad. También es importante establecer prioridades y usted puede establecerlas o en el mes, o en la semana, o en el día, o en la hora. Usted es el que determina qué es prioritario, qué se debe hacer primero, a qué se le debe dar un orden. Recordemos que no se trata de hacer lo urgente, porque por lo general vivimos de urgencias apagando incendios. No, hay que hacer las cosas por prioridades. Y en la medida en que vamos haciendo esto, vamos a ir dándonos cuenta que no vamos a tener de pronto muchas cosas urgentes, sino aquellos imprevistos que se pueden presentar, porque también hay que tener un tiempo y un momento y una preparación para los imprevistos. También
Esta situación, el ser ordenados, nos va a llevar a tener a un equipo de trabajo sincronizado para que trabajemos todos hacia el mismo objetivo, para que todos vayamos en la misma línea, para que trabajemos en unidad, para que no sea unos trabajando más que otros o unos esforzándose más que otros o trasnochando más o haciendo informes o haciendo aquí, sino que todos trabajemos en pro de aquello por lo que hemos estado tal vez organizándonos y luchando. Y por último, es importante dentro de esto de mantener el orden, es también aprender a delegar. Delegar se tiene que convertir en una de las cualidades más importantes que puede tener un líder. Sin embargo, no se da esto en muchas organizaciones porque vemos a muchos líderes o a muchos jefes haciendo de todo en todo tiempo. Hay que aprender a delegar, hay que aprender también a confiar en aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor. Si Dios nos ha dado unos subalternos, si nos ha dado unas personas a nuestro cargo, debemos saber que estas personas son capaces, son eficientes, son preparadas y seguramente voy a tener yo la oportunidad también de irles ayudando, de irles formando para que logren estos objetivos. El orden, entonces, es una característica que no debe faltar en el liderazgo. Si usted se pone a la tarea de ser una persona ordenada, una persona organizada, una persona que anhele ver esto en su organización, en su equipo de trabajo, de seguro lo va a lograr. Con esta enseñanza entonces les dejo el día de hoy. Les habló Gina Larrota desde la oficina de nuestra casa.